Buenas noches, Gonzalo. Bueno, a toda, digamos, esta disputa, por llamarlo de alguna manera, entre lo que haría el PP, lo que haría el Partido Socialista, también Ciudadanos, otras formaciones como Vox, respecto al desafío separatista, lo que está claro es que hay una vertiente judicial, el Estado, su pata, digamos, judicial, ha funcionado, ha conseguido, digamos, de alguna manera desarticular o parar el golpe de Estado que se dio el año pasado. Pero hoy Joaquim Torra ha sido muy claro, ya lo insinuó el otro día, ha dicho que no se resignan a una sentencia injusta respecto al juicio que va a comenzar en los próximos meses, no sé si octubre, noviembre, ahora nos dirás tú, contra los políticos que están en prisión por haber incumplido la ley. Ha dicho que es una sentencia injusta, sería, si fuera condenatoria, y que traería más conflicto. ¿Qué te parece? Es como decir, vamos a jugar la final de la Copa del Rey, el Barcelona-Real Madrid, pero si gana el Real Madrid, pues no reconocemos la victoria. ¿Qué quieres que te diga? Es una boutade, como dicen en Francia, me parece una pasada completa. A ver, no sabemos si va a haber juicio o no va a haber juicio. Hoy lo que ha habido ha sido una... vamos a llamarlo así, una vista preliminar en la cual han asistido los representantes de los 5 políticos fugados demandados. Por cierto, me dicen desde el otro lado, desde el lado separatista, que por qué utilizo siempre el término fugado o huido. Digo, si los alemanes han dicho que no están ni fugados ni huidos, digo, porque los alemanes lo han dicho, pero nosotros somos españoles y nuestra jurisdicción es española. Bueno, hoy han estado en un juzgado de primera instancia francófono, que es el competente, y la juez ha decidido que da 25 días para que las partes argumenten lo fundamental que es si hay un principio de inmunidad jurisdiccional o no. Expliquemos esto. Ningún país en Europa tiene derecho a meterse en los actos jurídicos de otro país. Momento, es decir, Carlos, no pueden enjuiciar lo que en España... Carlos, ¿Sí? un momento, ¿Sí? porque tú estás hablando, lo digo para no despistar a la audiencia y centrar bien el tiro, estás hablando de esa demanda que se ha presentado en Bélgica contra el juez español, el juez Pablo Llarena, que ha sido el que ha instruido todo el caso contra, aquí en España, de Oriol Junqueras y de todos los políticos que se saltaron la ley. Cuéntanos ahora sí en qué ha consistido, porque eso es. Llama la atención que una jueza belga ha admitido a trámite una demanda contra Llarena, contra un juez español. ¿Cómo es posible? A ver, la cuestión es los cinco políticos fugados han presentado una demanda porque según su punto de vista se ha producido una vulneración de su presunción de inocencia y piden un euro de compensación. Visto así, dices, joder, pero solamente €1, aquí lo que está en juego son las costas, que es lo que hay que pagar por el procedimiento. Es decir, puede ser que puedan condenar por €1 o no, pero lo que realmente hay, lo que es mollar es justamente lo que hay que pagar al abogado que pierda, y por eso en su momento el juez Llarena pidió el amparo al Consejo General del Poder Judicial con el fin de que representaran justamente a esto, de representar a él y a España. Porque lo que está en juego, que decía antes, es el principio de jurisdicción. Es decir, España dice, nosotros tenemos nuestra soberanía jurisdiccional, ningún tribunal, del resto de Europa, ni belga, ni alemán, ni francés, ni nada, puede enjuiciar los actos que hacemos aquí, como de la misma forma nosotros no podemos enjuiciar los actos que hacen ellos allí. Es decir, es la soberanía jurídica lo que está en juego. Entonces, bueno, hoy lo que ha dicho la juez es que ha dado hasta el día 25 para que las partes, para que el abogado contratado por España, que es uno de los bufetes más importantes de los 3 bufetes más importantes de Bélgica, se han ido a uno de los buenos realmente, explique o argumente concretamente por qué debe considerarse esa inmunidad jurisdiccional y por lo tanto archivar el asunto de plano. Bueno, eso es lo que ha quedado en el aire y que el día 25 tendrán que dilucidar. Entonces, Carlos, ¿esto va a tener recorrido, teniendo en cuenta los principios que nos has citado y teniendo en cuenta que vulnera nuestra jurisdicción? ¿Tiene recorrido que una jueza belga acepte una demanda contra un juez español que ha instruido un caso contra unos políticos españoles, o va a quedar en nada? A ver, los juicios, los procedimientos judiciales y las guerras se saben siempre cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo acaban. El abogado español, o el abogado contratado por España, ha pedido algo que se puede pedir, que es que quien resuelva no sea una sola
magistrada, sino que sean 3. Bien, todo esto vamos a verlo de aquí al 25. Hasta ese momento todo está en el aire. El abogado de España tiene que trabajar sobre esas argumentaciones y lo que esperamos todos es que la lógica, y ya hemos visto que últimamente en los últimos meses pues la lógica no ha funcionado demasiado, pues se imponga en esto en la juez y en la justicia belga y decidan en ese sentido pues hacernos caso y dar el carpetazo al asunto. Ya por último, respecto al juez Llarena, ¿qué te pareció la reacción del gobierno? Porque en un primer momento, digamos, la ministra de Justicia se puso de perfil, se puso de lado, luego Pedro Sánchez en Chile dijo que no, que era la defensa de Pablo Llarena era una cuestión de Estado, después revelaron o filtraron lo que iba a costar su defensa, que era en torno a 1 millón de euros, yo no sé si, perdón, medio millón de euros, yo no sé si lo hicieron, digamos, para... Vamos a poner las cosas... Vale, pero la reacción del gobierno del PSOE, ¿qué te ha parecido al respecto de esta demanda contra Llarena? Que ha habido una descoordinación completa. Cuando el jueves de la semana pasada, de hace 2 semanas, la ministra de Justicia dice que no va a defender el gobierno al magistrado porque se supone que ha hecho esas declaraciones como un hombre, como una persona privada, pues claro, encima de la mesa tenía 2 informes de la Abogacía General del Estado que decía que las había hecho a guisa de magistrado, por lo tanto era pertinente la defensa. ¿Qué ocurre? Que ella se salta eso y dice que no va a defenderlo. Bien, en ese fin de semana, estamos en jueves, el sábado recuerda que en Quintos de Mora se reunieron todo el gobierno. ¿Te acuerdas, verdad? Sí. Esa tarde, después de que el día anterior Carmen Calvo dijera que sí, que tenía razón la ministra y tal y cual, al presidente de gobierno varios ministros le informaron de lo que estaba ocurriendo, de que iba a un auténtico choque de trenes contra el Poder Judicial. No se había dado cuenta, nadie había informado de que jueces, fiscales, abogados, prácticamente todo el mundo judicial se había puesto al lado de Llarena y que si no se hacía algo, evidentemente, pues aquello iba a devenir en un incendio a lo bestia. Era un fueguecito que se podía apagar, pero que si no se hacía nada era un incendio. Entonces Pedro Sánchez esperó poco menos de 24 horas y la tarde del domingo hizo público un comunicado en el cual decía que muy abierto y muy difuso. Yo lo hablé con mi fuente luego después y me dijeron, mira Carlos, esto es lo máximo a lo que podemos ir. Por lo tanto, sí se va a defender a Llarena. Bien, entonces el presidente hizo esa declaración y todo, yo asumí en ese momento, yo creo que lo dimos bastante bien, fue una exclusiva, que se iba a defender a Llarena. Lo que pasó es que al día siguiente la ministra siguió diciendo en la cadena SER, en Radio Nacional de España, que no había cambiado nada y que las cosas estaban como antes, y no era verdad, evidentemente. Había habido una rectificación en toda regla y yo creo que luego después se hizo algo que fue mal, es decir, se ha asignado 500.000 euros para defensa de Llarena, pero vamos a ver, es una asignación de una cantidad que se puede gastar o no, dependerá del recorrido que tenga, es la cantidad máxima. Por sí, tanto, pero la cantidad no se ha filtrado, Carlos. No está malgastando el gobierno español. Efectivamente, pero la cantidad ya lo dijeron ellos. Lo que pasa es que lo explicaron mal. Son 504.000 euros, pero es, aquí en la hora más que están cobrando o que van a cobrar los abogados que representan a España son en torno a 250 o 260 euros la hora, que es poquísimo comparado con muchos de los bufetes europeos que cobran el doble o el triple de eso. Por lo tanto, se ha hecho un buen negocio, ha sido un buen acuerdo y tenemos ahora mismo un abogado o un bufete que es de los mejores que hay en Bélgica para defender los intereses españoles. Una última cuestión, Carlos. Volvemos a España. Se dice que el separatismo ha insinuado, ha propuesto al gobierno de nuestro país, digamos, que dé instrucciones a la Fiscalía para que la Fiscalía levante el pie del acelerador en las acusaciones contra los mal llamados presos políticos, es decir, contra los políticos que están en la cárcel por haberse saltado la ley de cara al previsible juicio que va a empezar en octubre o en noviembre. Uno, ¿qué sabes de esto? Y dos, ¿sería posible que el gobierno diera instrucciones para que la Fiscalía levantara el pie? A ver, si el gobierno da instrucciones para que la Fiscalía levante el pie, nos vamos a enterar rápidamente y se va a montar un escándalo de narices. Ahora mismo en la sala de lo penal hay 2 fiscales que están encima del caso. Uno es el anterior fiscal del Estado, Consuelo Madrigal,
y Javier Zaragoza, que ha sido fiscal de la Audiencia Nacional. Son ellos que han llevado, junto con el resto de los fiscales, pero ellos han llevado todas las acusaciones y demás. A mí me suena alienígena que ahora mismo me digan que la Fiscal General del Estado va a aceptar que le llame Pedro Sánchez y le diga, oye, redúceme la sedición a simplemente la malversación y vamos a ver si ponemos a los chicos en libertad. Yo no lo creo, sinceramente. Yo creo que la Fiscal General del Estado y la gente que está metida aquí son gente firme y que tienen muy claras las cosas y que van a ir adelante con lo que tienen previsto. Yo creo que eso es maledicencia, sinceramente, personalmente lo creo. Carlos Berber, director de Confilegal, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gato al Agua una noche más en esta nueva temporada. Gracias, buenas noches. Placer.